Buenas noches, en nombre de la dirección del Centro 2, Alicia Pérego y quien les habla, Patricia Amra, queremos agradecer a todos los que nos están acompañando en la anteúltima conferencia del ciclo 2021, para la cual tenemos el gusto, nuevamente este año, de contar con la participación de Carlos Quiroga. La conferencia que dictará lleva por título No hay ética sin estética ni erótica. Antes de dar la palabra a Carlos, quisiera presentarlo formalmente. Carlos Quiroga practica el psicoanálisis desde comienzos de los años 1980. En la actualidad realiza su práctica de enseñanza y transmisión en el Centro de Lecturas, Debate y Transmisión, del cual es cofundador. Es titular de las cátedras Teorías Psicoanalíticas Contemporáneas y Abordaje del Análisis de Niños y Adolescentes, ambas en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Fue director, analista miembro y analista de escuela de la Escuela Freudiana de la Argentina. Cofundador de la Fundación del Campo Lacaniano. Autor de Ensayos Freudianos, Estudios sobre la histeria, ¿Qué es el deseo?, El cuerpo, el psicoanálisis frente al orden biológico, la clínica lacaniana, Cadáver insepulto, venganza y muerte, entre otras obras. Presidente de la Fundación Vaso. Ahora sí, le damos la palabra a Carlos, a quien le agradecemos su participación en este espacio. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Patricia, a toda la gente del centro. Yo voy a dar una conferencia que en verdad es un estado de trabajo, es un trabajo en progreso. Dada el tiempo que tengo de exposición, voy a ver cómo va y iré, seguramente tenga que ir censurando algunas partes, pero bueno, mañana y los miércoles siguientes voy a hacer una entrega en una página que tengo, se llama quirogapresencia.com. Voy a ir haciendo entregas semanales del primer estado de este trabajo, que es un trabajo sobre ética, estética y erótica en psicoanálisis. Bueno, el origen de las ideas morales debe rastrearse para Freud en el estado de indefensión de la cría humana, ¿no? Cuando ella comienza su existencia, ¿no? En el proyecto de una psicología para neurólogos, Freud va a plantear claramente que la cría humana comienza su existencia en ese estado de indefensión, que no es una indefensión que proviene simplemente de la falta de maduración biológica, sino fundamentalmente de la carencia de un objeto ligado a un instinto, como sí ocurre en el animal, a consecuencia, podemos decir, esa consecuencia de filogenética, de que el humano nace un mundo hablado, ¿no? No podemos saber, es un delirio pensar por qué el ser humano habla, pero, en fin, nosotros tenemos que recoger las consecuencias de que hable, ¿no? Entonces, digamos así, siguiendo a Freud, más o menos a la letra de esa cuestión del proyecto, Freud dice que la primera manifestación psíquica en la cría humana es una alucinación que es observable en el lactante entre una toma y otra del pecho materno, ¿no? Ahí vemos que entre una toma y otra
niño, la niña, la cría, a la cual no le podemos suponer ninguna subjetividad aún, hace unos movimientos oculares, los manitos se abren, evidentemente tiene una cara de satisfacción, hasta que irrumpe un llanto, un grito desgarrador. Ese grito no hay que suponerle ningún llamado, sino que es un grito que es casi, bueno, es un efecto, una compresión del aire que sale, pero Freud indica ahí, con mucho tino, que ese es el surgimiento de un primer afecto, del primer afecto humano, que es el dolor. Entonces, vamos a decir que el dolor ya empieza ahí a diferenciarse de lo que podemos entender como el placer, porque el dolor es la descarga total de ese primitivo aparato psíquico, es esa descarga total, que a diferencia del placer, no tiene ninguna administración. O sea, es algo que podemos situar cercano a la muerte, ¿no? Evidentemente no tenemos testimonio de una cría humana en ese momento de esa experiencia, pero podemos ir haciendo operaciones de extensión sobre el asunto. Bueno, una cosa es la descarga total, otra cosa es la descarga, que sí supone el placer, que es una descarga administrada, ¿no? Entonces, una de las cosas que subraya Lacan es que nunca nadie se animó a ir tan lejos como Freud para plantear ese estado de alucinación primordial, de catástrofe, y de definir al origen del aparato psíquico humano como tendiente a la alucinación, al engaño y a la repetición. Ahí comienza la construcción de un nuevo aparato psíquico, si se quiere, un desdoblamiento del anterior, que va a estar regido por el principio de placer, que conduce al principio de realidad. Entonces nosotros tenemos ahí, digamos, como dos lados que se van a organizar. Un lado que tiene que ver con la alucinación, el deseo, la muerte y el dolor, y del otro lado vamos a tener el placer, la realidad y lo que va a constituir más adelante el mundo de la fantasía. Entonces, digamos que esta pequeña lógica de Freud, que es retomada por Lacan, sobre todo en el seminario 7 de la ética del psicoanálisis, es algo que no solamente Freud, sino Lacan van a mantener a lo largo de toda su transmisión, en el caso de Freud, y de su enseñanza, en el caso de... Bueno, de esa manera, cuando vemos que estamos habituados a pensar el origen de los sentimientos éticos y estéticos, ubicándonos en psicoanálisis, en el mito de Totem y Tabú, respecto de la cuestión del asesinato del padre, tenemos que entender que tanto Tres ensayos como Totem y Tabú, como Malestar en la cultura, viene a ser como una puesta en discurso de Freud, de ese texto principal que es el proyecto.
En ese sentido, vamos a ver cómo no solamente, que esto ya está dicho por Freud, el comienzo de las ideas morales surge de ese estado de indefensión, que está en relación, vuelvo a repetir, a la catástrofe de la alucinación primordial. Esto es absolutamente actual y clínicamente constatable, no es que es algo que pasó ahí cuando éramos una cría humana y después eso se superó, no se supera, ya vamos a ver cómo, pero digamos que más o menos es la lógica que va a plantear no solamente la cuestión de de las ideas morales y de las ideas éticas, sino también las cuestiones estéticas. Entonces, de arranque, en Freud, ya desde el proyecto, pasando por 3 ensayos, yendo a Tote y Tabú, recalando en Hasta la Cultura, vemos que la ética y la estética van juntas. O sea, que no hay una ética sin estética, y tampoco va a haber una estética sin ética, ¿no? Esto se supone en relación a cualquier discurso, pero yo, extremando las cosas, no se podrá decir nunca que la ética nazi no construyó una estética, ¿no? Por ejemplo. Pero para no entrarnos en esos temas que nos puede llevar Dios sabe a dónde, vamos a intentar cernirnos sobre las cuestiones inherentes, en principio, a la estética y a Freud. Freud es hijo de la modernidad, ¿no? Y a mí me gusta situar o dibujar la modernidad bajo 3 nombres propios. Descartes, Kant y Hegel, ¿no? Descartes funda la modernidad fundando el sujeto autónomo, ¿no? El sujeto del cogito, que el mismo Lacan va a situar como el sujeto de la ciencia y el sujeto del psicoanálisis, ¿no? Y eso es una operación genial de Lacan, no solamente porque es estrictamente así, que tiene que ver con esa operación fundante de Descartes, sino porque además Descartes es francés, ¿no? Entonces, hay una operación política también adentro de esa cuestión. Pero vamos a dejarlo eso y vamos a tomar la cuestión del sujeto del coito como sujeto autónomo. ¿Por qué digo sujeto autónomo? Porque el coito permite algo que la Iglesia Católica ya estaba bramando que se solucionara, que es la separación del saber y la verdad. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, muchísima, porque al separar el saber de la verdad, eh, el hombre autónomo ya puede operar por el saber a trochimoche sin preocuparle la afectación de las verdades eternas, ¿no? Entonces, Descartes dice que las verdades son de Dios y el saber es absolutamente humano, y ahí vamos con eso. Ahora, esa es la fundación de la modernidad para mí, es mi lectura, es la fundación. Y luego está Kant, que va a plantear, es un gran constructor, Kant, es el constructor de la modernidad, ¿no? Y después va a estar Hegel, no lo vamos a tocar, pero es como la extensión del campo de la modernidad, ¿no? Para Kant, además de saber y ser, además de pensar, de ser y pensar, ¿no? Además de eso es preciso entender la dimensión del sujeto trascendental, ¿no? La cuestión del sujeto trascendental tiene que ver con que el sujeto se interroga sobre qué hacer, ¿no? La pregunta del qué hacer. Entonces,
trascender quiere decir que cada uno, como un sujeto autónomo, responsable, tenemos que ir construyendo nuestras propias leyes que funcionen a nivel de las convicciones y ya no de la obediencia. Entonces hay una trascendencia, que en Kant específicamente sería el fenómeno, el nómeno, pero no nos vamos a meter en eso, pero que tiene que ver con este trascender, donde yo voy construyendo ciertas verdades, ciertas leyes, a raíz de un propio convencimiento y no de una obediencia, como lo era hasta Descartes. Entonces, Kant emprende esa aventurilla, digamos así, una pavada aventura, para realizar tres críticas. Las críticas en Kant no era que Kant era un criticón, ¿no? Sino que Kant, el concepto de crítica es la de discernir, ¿no? De dilucidar. Así que crítica está usado en ese término. Yo considero que también, también Marx usa lo que es la crítica de la economía política, la usa en esos términos. No es que critica la economía política, sino es una crítica de la economía política en esos términos. Arma tres críticas en relación a poder dilucidar tres facultades del espíritu, ¿no? Esas tres facultades del espíritu son conocer, desear y sentir, ¿no? Así que de esa manera, entonces, tenemos que conocer, se corresponde con la crítica de la razón pura, que es la que menos vamos a tocar. La facultad de desear está comprendida en la crítica de la razón práctica, que eso es algo que sí, Lacan, sobre todo en el seminario 7, cuando habla de la ética del psicoanálisis, la toma muy centralmente y la pone en relación a Kant, en el tema de los universales, de las máximas, de los imperativos categóricos, y la facultad de sentir está en relación a lo que es la crítica del juicio. Entonces, ven que ahí se va conformando algo en relación, un poquito, en relación a que lo que atañe a Kant en la crítica del juicio, si la crítica del juicio es la ciencia de discernimiento de lo bello, etc., pero fundamentalmente es la ciencia de la capacidad de sentir placer y dolor, vemos que estamos con Freud comprendidos dentro de esa articulación. No hay que olvidarse que Freud fue discípulo de Brentano, y Brentano corresponde a toda esa tradición, aunque Brentano mismo va a ser una inversión fundamental que vamos a ver. Muy bien. Así que, así las cosas, vamos a ver algunas cositas de la crítica del juicio. La crítica del juicio está, a diferencia de la crítica de la razón pura, que los juicios que se desarrollan son juicios determinantes, que se corresponden con leyes universales, en relación a formas a priori. La crítica del juicio, los juicios son reflexionantes, no cuentan con categorías a priori, y la pretensión de universalización tiene que ver con la construcción de cada uno en relación a la finalidad, ¿no?
Eso lo voy a saltear, sino perder lo que más creo que le puede interesar, y yo estar contento de poder transmitir. Pero bueno, teníamos que pasar por acá porque hay una cuestión que plantea Kant, el gusto en la crítica del juicio. O sea, son tres críticas, ¿no?, que están puestas como en plato, digamos así, ¿no? La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Esas tres no se anudan, están puestas así. Con lo cual, eso produce indefectiblemente, como ocurre hoy en la posmodernidad, la crisis de las facultades. Chiste malo. Bueno, yo me río de mi propio chiste. Bueno, lo que sí podemos decir es que no hay, a la manera de las otras dos críticas, más que un concepto así, reflexionante, subjetivo, digamos así, no empírico y desinteresado. Quiero subrayar esta cuestión de es enteramente desinteresado. O sea, el gusto es algo completamente desinteresado. De ese operador del gusto surge la idea de lo bello. Entonces Kant distingue entre lo agradable y lo desagradable, entre lo bueno, lo que le otorga un valor objetivo, y lo bello, es decir, lo que gusta sin referencia de interés alguno, ¿no? Entonces, fíjense que él dice, lo agradable y desagradable corresponde al ser humano y al animal. Lo bueno, solo al ser humano, y también solo al ser humano, el juicio de lo bello, o el juicio de lo bello tendría que ser un juicio universal que busca el asentimiento de todos, pero en forma desinteresada, ¿no? En ese sentido, se puede decir que lo bello, que estaría como una punta del desarrollo de Kant, está en conflicto, digamos así, con lo agradable, porque lo agradable sería el juicio de los sentidos. Yo creo que en esta tradición se inscribe Freud, ¿no? O sea, lo agradable y lo desagradable es subjetivo, es empírico y es interesado, ¿no? O sea, de ahí se puede sacar una pequeña conclusión, que es a mi gusto interesada, para mí me resultó un hallazgo, es que lo bello, ¿no?, no encuentra su contrario en lo feo, porque lo feo es embellecible, pero tanto lo bueno como lo feo serían juicios desinteresados. O sea, desinteresado quiere decir sin ningún referente de adecuación, de interés particular, sino así, desinteresados en la búsqueda de que algo sea, este, logre el asentimiento de todos, ¿no? Esa sería la cuestión. Es interesante porque lo bello sería algo subjetivo y a la vez tiene pretensión de universal. Entonces yo digo, eso es bello, diciendo un efecto universal, no es que digo, es bello para mí, ¿no? Ahí sería distinto. No se puede salir de la pretensión de universalización que tiene el juicio en el sentido kantiano. Entonces, lo que es antinómico de lo bello es lo desagradable, ¿no? En el sentido que con lo desagradable no tenemos otra posibilidad que escupir o vomitar. Que después de todo, y ahora volvemos sobre el proyecto, es el modo en que la cría empieza a construir su subjetividad, ¿no?
digamos, a partir de la experiencia de dolor y la construcción de ese pequeño aparato, ¿no? Que va generando ese circuito representacional, que va acumulando un poco de cantidades, que hace que la descarga propia del placer sea administrada y no total, ¿no? Hace que el niño empiece a dividir su mundo en relación a lo que es agradable y lo que es desagradable. ¿No? Lo que es agradable es yo, y lo que es desagradable es no yo. En ese sentido, se puede generar una especie de topología, en el sentido de adentro y afuera, bueno y malo, yo no yo, ¿no? Pero que está regido por esta, no se puede decir este juicio estético, porque en verdad el juicio estético llevaría al gusto, y el gusto llevaría a un juicio desinteresado. En este caso, tenemos un juicio de los sentidos. Pero sí, lo que podemos decir es que el niño no opera como le gustaría a Aristóteles, en el sentido de entender que hay un existente y hay un atributo sobre ese existente, ¿no? Ahora van a ver qué viene esto del atributo, es muy importante, porque es el atributo el que construye al objeto. Es muy diferente, ¿no? Esto es una medallita que le colgamos al señor Brentano. Brentano hace esta inversión. Entonces, el niño le atribuye, ¿no?, al objeto agradable, decíamos subjetivo, empírico, interesado, ¿no? Y, y bueno, aparecen estos carteles y me sacan de partido. Bueno, entonces el niño hace ese juicio, y ese juicio de atribución se le atribuye un atributo al objeto, digamos así, como agradable. Entonces ese objeto es yo, ¿no? Y lo que es desagradable es no yo, lo cual establece una interesante paradoja, digamos, una topología rara, porque, por ejemplo, algo es claramente exterior, como el pecho materno, ¿no? Se vuelve yo, porque el pecho, no hay diferencia con el pecho de la madre, en el caso de la cría, ¿no? Y algo que es objetivamente interno, un cónico, ¿no? Se vuelve exterior, es expulsado fuera, ¿no? Es expulsado al espacio del no yo. Entonces se observará que el juicio realizado por la cría es subjetivo, empírico e interesado, y arma esta pequeña locura, ¿no? Entonces, digamos que con eso, si podemos decir que se me metió un cartel en el medio, no sé, efectos de videollamada, no sé, Debbie, si estoy bien, decime. ¿De tiempo? Sí, Eh, sí, sí. sí, tengo un cartel que se me puso en el medio, no sé qué es, Eh, no sé cómo sacar por favor. no, se está viendo perfecto, ¿eh? Ah, bueno, Y se escucha también. bueno, ahí está, ahí desapareció el cartel. Son magias de la atribución. Bueno, entonces, digamos que en el caso de Freud, cuando leemos bello, ¿no? No nos tenemos que confundir más con que bello es en el sentido kantiano, que dice Freud, sino en el sentido más de lo agradable. Así que, salvo que haya un subrayado específico de Freud, que los hay, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, Freud en los 3 ensayos va a decir, va a ser una afirmación fundamental, estética, va a decir que lo bello, ¿no?,
encuentra su raíz en el terreno de la excitación sexual. Entonces se dan cuenta que apunta a lo real derecho, ¿no? Entonces dice que lo bello encuentra su raíz en en la excitación sexual estimulante. Ahora, junto con eso, Freud va a decir que si bien nosotros extraemos, ¿no?, el concepto de lo bello de una excitación sexual estimulante, que proviene evidentemente de órganos sexuales, la visión de los órganos sexuales nos resulta desagradable o no nos resulta bello. Aparentemente puede haber ahí una especie de paradoja o cosa a resolver, ¿no? Desde muy joven me resultó esto una pregunta que, como es lógico, siendo joven, la fui dejando pasar. Bueno, una de las cosas que sirve para ubicarse en psicoanálisis en relación a todos estos temas, y otros también, es hacer un poco de historia. Digamos que el psicoanálisis es, en ese sentido, algo que se asemeja al modo en que los antiguos comprendían la cuestión. Esto lo dice Freud en el Malestar en la Cultura, ¿no? Que a diferencia de los modernos que hacen hincapié en el objeto, el psicoanálisis, como los antiguos, no hacen hincapié en el objeto, sino que hacen hincapié en la pulsión misma. Esto es una cuestión muy, muy importante. Es crucial. ¿Qué quiere decir? Que el objeto, para Freud, es totalmente variable. Lo sigue siendo para Lacan. Es totalmente variable. O sea, el objeto no tiene una existencia previa, tal como vimos en el caso del niño. No tiene una existencia previa. Sino que esa existencia es, o digamos lo mejor, el objeto va a producirse por la atribución, ¿no? O sea, el objeto va a estar producido por los atributos, y no porque tiene una existencia previa. Por ejemplo, uno dice la mesa es blanca, blanca es un atributo de la mesa, pero la mesa no está justificada, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo dice, la mesa, existe la mesa, ¿no? En este caso, Freud va a decir que el objeto sexual, no tiene una existencia previa, salvo por la suposición, por los atributos que se le otorgan, ¿no? Estos atributos, si quieren, se puede ligar por un lado a los incorporales estoicos, ¿no? En eso, conozco un especialista, Pablo Román, en este asunto, y por otro lado, a lo que se llaman los caracteres sexuales secundarios. Ahí tienen dos vías de investigación divinas, ¿no? Pero yo los voy a dejar ahí huérfanos con ese asunto. Entonces, vamos a decir que, que el objeto está construido por los atributos. Esta especie de hiato que hay entre la pulsión sexual y el objeto, ¿no?, marca de entrada que en el psicoanálisis, Freud, no hay unión sexual. Freud, en Maestra de la Cultura, dice que hay que aflojar el lazo entre la pulsión y el objeto. Y ahí hace la cita de los antiguos, que están más interesados en la pulsión que en el objeto. ¿Se imaginan cómo pega esto de lleno en la posmodernidad del objeto de todo, ¿no? Es muy interesante, ahí tienen otra línea de investigación si quieren. Bueno,
Es muy interesante considerar que este hiato entre la pulsión sexual, ¿no? Entre la pulsión sexual y el objeto, en la perversión están soldados. Quiere decir que en la perversión, para Freud, un elemento que debería funcionar como complemento, el sadismo, por ejemplo, ¿no? Se independiza, se hipertrofia y exige ser exclusivo. Por ejemplo, la agresión y la violencia, si se quiere, forma parte de cualquier coito, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con la pulsión de torcer, ¿no? Por eso es un problema la acusación indiscriminada de violencia, porque hay muchas cosas violentas en la vida, como nacer, como hacer el amor, ¿no? Muchas cuestiones son violentas, ¿no? Ahora, otra cosa es cuando ese rasgo que debe funcionar como complemento se independiza, se hipertrofia y adquiere entonces una pretensión de exclusividad. Tenemos el sadismo, ¿no? Puede ser el masoquismo, puede ser el exhibicionismo, el voyeurismo, ¿no? Las cuatro perversiones, las cuatro manifestaciones clínicas que Lacan hace de la perversión, ¿no? Entonces, digamos así, que mantenemos esto que proviene todo un juicio estético, no hay ninguna moral en el asunto, ¿no? Estamos diciendo que estructuralmente para Freud hay un hiato, una diferencia, en fin, como lo quieras llamar, entre la pulsión y su objeto, ¿no? Cuando algo de eso se solidifica, tenemos la perversión, el fetiche, etcétera, etcétera, que hay que diferenciar. Usted sabe, es la perversión propia del fantasma, de cualquier fantasma neurótico, de la perversión como caso clínico. No es lo mismo, no es lo mismo el fetichismo estructural, el desarrollo de un niño, que el fetichista, ¿no? Entonces, cuando volvimos a la aparente paradoja, ¿no? De que cómo puede ser que lo agradable resulta de la excitación sexual estimulante proveniente de los órganos sexuales, la visión de los órganos sexuales resulta desagradable. Eso era una parte. El problema de esto está, después de dar algunas vueltas, todo esto es provisorio, para mí está en el hecho de que no es el mismo estatuto la excitación sexual estimulante en el nivel que se puede tomar, por ejemplo, en relación a la diferencia de la mirada. Pues se dice la visión de los órganos sexuales, es desagradable o no es bella, etcétera, etcétera. Se dan cuenta que ahí hay un problemita que habría que situar. En ese sentido, ahí es necesario hacer un poco de historia para entender, por lo menos hipotéticamente y demás, algunas cuestiones. En principio, hay una diferencia a hacer entre que quedó en la historia como la esquicia entre el ojo y la mirada. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a decir que en principio se trata de que si el ojo se construye como una zona erógena, en el cual la mirada se vuelve a la pulsión escópica, un lugar, vuelve a algo que se puede ubicar en el catálogo de las pulsiones, ¿no? Vemos ojo, mirada, en fin,
Hay una cosa muy, muy interesante, que es que, digamos, el ojo, o osescópico, digamos así, sería una zona estimulada a distancia, ¿no? Como diría mi amiga Guadalupe Marando, solo es por su astucia, quizás, que la excitación resultante, si bien es a la distancia, es muy potente, ¿no? Y suele imponerse. El origen que uno puede rastrear en Freud de esta poderosísima excitación, ¿no? Sería, filogenéticamente hablando, ¿no? Producto de lo que Freud llama la represión orgánica, ¿no? Es un término, incluso a veces está dicho textualmente así, Freud, pero que está en varios lugares más o menos situados. Yo recuerdo uno en particular, que es la carta de respuesta a Einstein, cuando le dice que, dice, nosotros aborrecemos la guerra porque simplemente nos da asco, ¿no? Porque mantenemos aún los efectos de la represión orgánica, ¿no? Eso, que fue un goce para nuestros antepasados, para nosotros hoy resulta algo desagradable, ¿no? Entonces, de nuevo, ven, versión orgánica. Bueno, habría en ese sentido esta represión orgánica que se daría a lo largo del tiempo, por eso decíamos, dicho filogenéticamente hablando, ¿no? Que se corresponde en Freud con la erección, en el sentido, la verticalización, lo que se puede llamar la incorporación, la bipedestación, ¿no? Esa, esa, esa bipedestación, ese alejamiento del suelo, digamos, ¿no? Pone en juego también el alejamiento de una sensibilidad hasta ahí reinante, que es la sensibilidad activa, ¿no? Entonces, ven que hay un juicio estético, y de hecho, desde la bipedestación no paró hasta los usos de higiene, nos bañemos diariamente, en fin, el uso de los perfumes, bueno, todo está en relación a una represión que se ejerce sobre ese erotismo ligado al olfato. La represión orgánica, entonces, está ligada en ese alejamiento de la sensibilidad olfativa, ¿no? Está ligada a funciones fisiológicas periódicas. Bueno, los excrementos, ¿no? Y los estados menstruales en la mujer, ¿no? Los menstruos, dice Freud, ¿no? Que para algunos son monstruos,
son menos, ¿no? El tabú de la menstruación, consabido aislamiento de las mujeres durante ese periodo. Bueno, se empiezan a organizar una cantidad de movimientos sociales, conductas que fundan éticas, evidentemente, a partir de este asco. Una primera consecuencia es que no podemos decir que el asco, el pudor, solamente son manifestaciones histéricas. Ustedes comprenderán que a partir de esto hay que desarrollar un poquito más la cuestión. 9:27 ya. Bueno, voy a poner un poco la mano. Entonces, si uno liga la cosa esta a Tótem y Tabú, y el mito que arma Freud del asesinato del padre, evidentemente tenemos que, si bien el asesinato del mono macho, porque el mono macho deviene padre luego de su asesinato, ¿no? No hay un padre antes, o se construye retroactivamente, como quieran llamar. Pero digamos que ese acto, en Freud, si lo leemos bien, Tótem y Tabú, está relativo a si lo comemos, entonces lo matamos, ¿no? No es que lo matan, entonces se lo comen, sino que porque lo comen, lo matan, ¿no? Eso está muy bien desarrollado, incluso citado así tal cual en un pie de página de Tótem y Tabú. Bueno, yo he hecho un trabajo sobre eso, que es una de las principales partes del libro El cadáver insepulto, Venganza y Muerte, que luego salió por Letra Viva como El prójimo el abyecto. Entonces yo trabajo ahí con la idea de la incorporación y la incorporación, bipedestación e incorporación de un vacío por el lenguaje, y también la fórmula de acá, a menor incorporación de la falta, más canibalismo. Pero bueno, eso los amigos que están siguiendo ahora lo saben hasta el cansancio, y los demás pueden acercarse a ese libro con mucho gusto. Eso, las dos versiones es lo mismo. Si bien entonces lo comen y lo matan, digamos así, esto no crean, solamente se juega en el mito fantasmagórico de Tótem y Tabú, es diario, todo el tiempo, en cuanto nosotros decimos una frase, ¿no? En cuanto decimos una frase, estamos generando ese mismo asesinato. Digamos que es en relación a eso donde el excremento es siempre un excremento que va a evocar esa comida. O sea, ¿no? Ese cadáver no llegó a pudrirse, pero realmente el excremento es como el testimonio de la verdad de ese crimen, ¿no? En eso los nazis fueron eficaces, ¿no? Porque mataron cámaras de gas e incineraron los cuerpos. Es como la muerte seca, ¿no? La muerte seca quiere decir eso, ¿no? No hay pudredumbre. Es muy interesante como lo obsceno pasó con el tiempo de los cuerpos desnudos, ¿no? Mediando el nazismo, a los cadáveres. Entonces, fíjense, cuando Torres Gemelas, ahora el edificio que cayó en Miami, no hay fotos de los cadáveres, ¿no? Como si el tabú hubiera caído sobre los cadáveres, a medida que la muerte se fue retirando de la economía cotidiana, ¿no? La vida en el espectáculo, en 2D, niega evidentemente la muerte, ¿no? Entonces, digamos que la bipedestación y la supremacía de lo visual produce este alejamiento de estos goces que no solamente se relacionan con el excremento y la cuestión del asesinato del padre por ese lado, sino además porque esos objetos están ligados a los goces
padre, ¿no? Así que toda práctica purificadora tiene... Bueno. Entonces, fíjense que la cuestión de la represión orgánica tiene como efecto una cuestión interesante la bipedestación. Si nosotros adherimos a la tesis de Freud de la bipedestación, con eso la represión orgánica, fíjense que los órganos sexuales quedan a la vista, ¿no? Esto lo dice Freud con las letras, ¿no? Que antes se disimulaban, ¿no? Digamos, estando en cuatro patas, ¿no? Esa visión de los genitales trae aparejado una marca sobre esos genitales, ¿no? Uno ve pinturas rupestres y cosas que se han encontrado muy antiguas, donde aparece una especie de primate con una hoja genital, ¿no? Es como si ese movimiento de incorporación hubiese generado una explosión del nacimiento de la cultura, ¿no? Una cosa realmente, si se piensa, conmovedora. En relación a lo obsceno, es muy claro, por más nudista que sea una práctica, ¿no? Por las playas nudistas, como decía un amigo, las playas desnudistas, ¿no? La gente está con pulseritas, con tobilleras, ¿no? Con collares. Es como si es necesario ese objeto que corte la totalidad de un cuerpo, ¿no? Ese objeto que corta eso es lo que permite que exista un cuerpo, ¿no? Es, bueno, en psicoanálisis, bueno, yo para no ser plomo, decir siempre una frase que no entiende nadie, es lo que se dice la función de Menofí, es eso, ¿no? No hay posibilidades de construir un cuerpo sin que algo... Bueno, Lacan pone el ejemplo que si yo estoy desnudo frente al espejo, si me miro los ojos, no me miro los genitales, si me miro los genitales, no me miro los ojos, ¿no? Hay algo ahí que es interesante. Bueno, con esta bipedestación ocurre otra cosa que es, en Freud, muy sorprendente, ¿no? Que es que a partir de esta elección, en el sentido de la verticalidad, y la visión de los genitales y todo este asunto que venimos diciendo, la sexualidad, en el sentido lo digo rápido, sin algo lacaniano, de esos que citan y me matan, ¿no? Estoy hablando, pero, en fin, no soy un psicoanalista creativo, esto pensar, así que, con todo eso, se pasa, dice Freud, se pasa de la sexualidad en forma intermitente a una sexualidad en forma continua, ¿no? Fíjense que hay una diferencia clara entre la pulsión y el instinto. Mis perros traen en celo una, y el otro se vuelve loco si ella entra en celo, pero después cuando pasa eso, ahora ya no las cosas, pero cuando dejaba de pasar eso, mi perro se calmaba por completo, ¿no? O sea, que es intermitente. En el caso de la pulsión humana, ¿no? Parece ser que no se es continua, ¿no? Si uno come, se satisface y sigue manejando chicle y fuma, y toma, en fin,
no hay, ¿no? Una de las cosas que casi nunca se plantea, lo planteo, no lo vaya a desarrollar ahora, pero que tiene mucho que ver con toda esta cuestión, es que la finalidad de la pulsión, como vimos, no es el objeto es totalmente variable, sino que el fin de la pulsión siempre es la satisfacción de la demanda, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito ahí. Si uno le dice a alguien, che, ¿qué busca la pulsión? La satisfacción, por decir una forma desesperada. ¿Y la satisfacción de qué? ¿No? Si te dice de una necesidad, entonces ¿por qué no me llamas instinto? ¿No? No. El asunto es ese aspecto, ¿no? Entonces, habría, como hipótesis loca, esta transformación de lo intermitente en continuo a partir de esta bipedestación y represión orgánica y nacimiento de la cultura. Entonces, vamos a decir que uno no debe preocuparse, es más, tiene que entender que el trabajo que se puede hacer en relación a pensar las imposiciones pulsionales es muy interesante, porque a cada imposición pulsional, por ejemplo, la vista sobre la sensibilidad olfatoria, ¿no? Que remite al alimento, etc. Esas imposiciones suponen una renuncia. Y eso se da mucho en lo que es la sensibilidad o la estofa misma de la sensibilidad pulsional, ¿no? La pulsión invocante suele prevalecer sobre las otras. Y en el caso de la psicosis, es interesante el juego de sustitución metafórica que tiene el predominio de una pulsión por otra, ¿no? En este caso, está esto de la visión sobre las cuestiones excremenciales y la sensibilidad olfatoria. Y bueno, esos serían como progresos en estas disposiciones. Lo cual no quiere decir que no haya regresiones, como lo atestigua la cuestión del erotismo anal siempre vigente a nivel del inconsciente. Entonces, esto les dije, es un trabajo en progreso, pero para terminar, para poder definir alguna cosa más en relación a la prevalencia en la incorporación de la visión, es mejor, o es necesario, vamos a decir, diferenciar el ojo de la mirada, tal como lo hace Lacan, evocando a su amigo Merleau-Ponty, ¿no? Entonces, Lacan cita bastante una lección de Merleau-Ponty, donde Merleau-Ponty asegura que no veo más que por un punto, dice, ¿no? Pero en mi existencia soy mirado desde todas partes. Cuando veo, desconozco que soy mirado. Se sigue, ¿no? Desconozco que soy mirado. La mirada del otro es mi propia mirada. Pero puede que sin el otro, esta mirada no retorne. Se trata del deseo. O sea, la presencia del otro en el campo escópico no atañe al órgano de la visión.
sino al sujeto que se sostiene en una función de deseo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no se trata, como se dice hoy banalmente, es mi punto de vista, es el punto de vista, ¿no? Es mi perspectiva, así lo veo yo, ¿no? Tampoco se trata del pudor, sino de una función del deseo. Quiero decir, que entra otra dimensión, digamos, con el hecho de la incorporación, otra dimensión de ese estatuto del otro. Entonces, para repetir, si tenemos la hipótesis de elección, represión orgánica, prevalencia de la visión, continuidad del deseo sexual, ahí Freud, perdón, va a plantear, lo voy a decir en términos de Marx, el origen de la familia, la propiedad y el Estado. Hay algo, ¿no?, que justifica la institución de la familia a partir de esta modificación en términos lacanianos, que nosotros podemos usar en términos de la institución de la familia. Esto no resuelve, intenta arrimar un bochín sobre ese enigma, que era un enigma para Marx también, acerca de cuando Marx lee Morgan, que también es un autor que lee Freud, se sorprende y dice, ¿cómo es que yo pude creer que la familia era el punto cero del lazo social? Existía la humanidad antes de la construcción de la familia patriarcal romana, núcleo del derecho romano. El pasaje de la gens, eso que, bueno, Delirio se llamó el comunismo primitivo, al estatuto de la familia, la institución de la familia, es algo que le preocupó a Freud, y está a lo largo de su obra varias veces, está esa preocupación. Entonces, digamos que la materialidad de la construcción de la familia y la necesidad de la propiedad, y todas esas cuestiones, parece ser que tienen pequeño origen, se puede considerar también o no, en fin, en esta modificación del goce que está dada por la incorporación. Entonces ustedes habrán observado, si es que yo lo dije medianamente bien, que hay una relación indisoluble entre estética, ética y erótica, al menos en psicoanálisis, ¿no? Bueno, son 10 menos cuarto de la noche, mañana seguimos trabajando, así que yo me detengo acá. Si hay algunas preguntas, inquietudes, críticas y demás, estoy acá para. Si te parece, Carlos, puedo poner para que puedan reactivar los micrófonos en vez de leer por el chat, ya que estás en Sí, el sí, celular. mejor. Para mí mucho mejor, sí. Dale, ahí ya deberían poder activar el micrófono. Carlos, Sí, sí, quería preguntarte si hay alguna forma de articular el tema de lo bello y lo desagradable, estos opuestos que mencionabas, con lo bueno y lo malo, porque, no sé, me quedé pensando, la verdad que estuve pensando toda la charla en ese opuesto tan clásico entre nosotros los humanos, que algo es bueno, algo es malo, algo es bello, algo no lo es, ¿no? Como
como opuestos. Bueno, no sé si soy claro. En realidad si se puede articular esto que menciono a lo que venías trayendo. Es eso solamente. Y yo creo que sos Alberto, ¿no? No te Sí, veo. Ah, sí. digo, bueno, buenísimo. Quiero decir que no estoy tan sordo y todavía escucho bien. Ok, Sí, lo bueno y lo malo también serían, en términos de Kant, esos juicios desinteresados, digamos, ¿no? En el caso de la cría humana, lo bueno y lo malo estarían definidos por este juicio de los sentidos en relación a lo agradable y lo desagradable, ¿no? Lo que es muy importante, muy potente, que el mismo Kant deja abierta la cosa, es que lo contrario de lo bello no sería lo feo, sería lo desagradable. sí. Lo desagradable ya implica el cuerpo, ¿qué tal ahí te veo? Ya implica el cuerpo de otra forma. Y el psicoanálisis no puede concebir una estética, una ética sin el cuerpo, o sea, sin la erótica, porque supone lo sexual, ¿no? Claro. Eso, así. Bueno, es una cosa que está en la literatura psicoanalítica. Cuando Melanie Klein hace todo el desarrollo entre objeto bueno interno, objeto malo, todo eso, Sí. la verdad que clínicamente es una cosa muy perfecta, no es que está mal, ¿no? Claro. El problema de Klein, como de muchos autores, son los kleinianos. Se puede justificar casi todo lo que dice Freud, no es que no se puede decir. Bueno, Lacan decía, ¿no? Que las mujeres son mejores analistas que los hombres, sobre todo si se llaman Melanie Klein. Así que sí, yo creo que estaría bueno mantener siempre ese asunto de lo agradable y lo desagradable, porque justamente también la perversión, estamos siempre muy pensando en la perversión en sentido estrambótico. Pero, por ejemplo, si un hombre se esfuerza a quedarse con una mujer a la que ya no desea, y le da asco tener relaciones sexuales con ella, y las tiene igual, y es un hombre joven y toma Viagra, y se emborracha para tener relaciones sexuales, no es un acto perverso, evidentemente es perverso, es un masoquismo, en el sentido que algo se ha aislado, de algo que tiene que funcionar como un complemento, ¿no? Se independiza, se hipertrofia y busca, ¿no? Así que, por ahora, provisoriamente, te puedo contestar eso. Gracias, Alberto. Gracias, Carlos, gracias. Carlos, se podría decir también que, por lo que estoy entendiendo, ¿no? que Freud deshace esa ilusión idealista de que puede no haber interés, ¿no? Digamos, siempre hay interés. Sí, efectivamente. Bueno, interés es la primera forma que Freud habla del deseo, ¿no? En el proyecto va a decir, bueno, cuando no está la moción pulsional, pero no hay representación ni hay signo de realidad, es el interés, ¿no? Y eso sería, digamos, sí, claro, no hay nada en la experiencia humana que no esté relacionado con el deseo sexual. Bueno, en ese sentido hay una relación, me parece, con Marx, ¿viste? Que Marx tiene esa idea del interés, ¿no? Traduce de otras maneras, está siempre en relación a esos intereses de clase, qué sé yo, lo que fuera, pero siempre. No hay nada para Marx que funcione sin el interés humano, ¿no? Sin el interés que guía la actividad humana, eso me parece. Está claro.
Digo, hay gente que piensa que los cambios sociales se van a dar porque sí. Marx se ponía loco por eso, ¿no? La cosa de automatismo de la historia, yo no. Ahí creo que se filtra el idealismo también, ¿no? O cosas que en psicoanálisis funcionan porque alguien venga y hable nomás, ¿no? Como no tendría que estar el deseo del analista. Es una forma que el idealismo entra por la ventana del consultorio, ¿viste? ¿No? Carlos, te hago una pregunta. Sí, Soy Sol. En esto que vos decías de la atribución del objeto, que la existencia es la atribución del objeto. Y en lo del cuerpo, que el cuerpo necesita el corte para hacer el cuerpo, en el ejemplo que diste de lo obsceno y lo nudista. ¿Se puede sí. asociar con lo del ejemplo que trae Hegel del alfarero, del jarrón? Que el vacío hace al jarrón. A ver, ¿lo Y pensaste vos? sí, eso que decía de que el jarrón es jarrón por el vacío que, o sea, es el jarrón es lo que genera el vacío que está en el medio, en realidad es eso. Sí, es lo que cierne el vacío. En ese sentido, sí, sí, claro. Bueno, hay quienes plantean la estética hay algunos que plantean que existiría, por ejemplo, Recanati dice, puede plantearse tres estéticas en la. Una de ellas es la estética del vacío, que sería algo que comprende el Seminario 7, pero sí, cuando dice la estética del vacío y la estética de la letra y la estética de la mirada, clásicamente no se podría justificar decir la estética de la mirada, la estética, salvo que se considere que el vacío está construyendo la estética como un ordenamiento, ¿no? Que determina una estética determinada, ¿no? Hay que comprobarlo, ¿no? La estética de la mirada construiría otra estética y así. Yo estoy avanzando sobre el tema, no estoy tan en eso. Ahora sí, cuando nosotros hablamos de la atribución que construye el objeto, el ejemplo que das es bueno porque nosotros no partimos del hecho de que hay una tabla, por ejemplo, hay una tabla que se agujerea, sino que el vacío se construye por unas tablitas que van cercenando el vacío, ¿no? Si no, partirías del hecho de que todo es significante, todo es representación, y habría un inefable. Y no es así, es que hay algo que es refractario a toda significación, que el hecho de cernirlo lo hace funcionar como falta. Entonces el menofí de cuerpos marcados por la pulserita, etcétera, etcétera, eso sería que es el menofí, es lo que funciona como falta necesaria para que el cuerpo no se vuelva obsceno. ¿Se entiende? Sí, Claro. sí, está bien. La asociación está buena y sí, ayuda, claro. Hay un ejemplo,
que lo puse tantas veces para la gente que me conoce, que me da un poco de pudor, pero que viene justo para el caso, ¿no? Porque es un de conocí a una persona que tenía el problema que cuando salía con una chica, yo, y cuando estaba mal, la ropa, empezaba a sentir un olor fétido, ¿no? Pero al sacarle la camisa, empezaba a sentir un olor fétido. Entonces yo estaba ahí en mi consultorio, veía la cantidad de libros que tengo, no sé si algún día servirán para algo, pero estaba ahí. Y me dice, ¿usted leyó todo esto? ¿No? Dice, no, disculpe, pero hay gente que tiene esto para no leerlos. Y yo le dije, sí, hay gente que le pasa eso de no leerlos, ¿no? Ahí claramente la pulsión en juego es esa pulsión anal, donde eso se introducía en la posibilidad de un contacto sexual ¿no? con una mujer. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Carlos, ahí Sí, Carlos Schubert había hecho un comentario que dice, cuando lo porno se vuelve desagradable. No sé si quiere abrir el micrófono y comentar algo. ¿cuándo lo porno se vuelve desagradable? Nunca, ¿no? Me parece. Se puede producir un hastío, pero no sé, desagradable. Hay un librito muy lindo, justo que tenía en mano. Lo erótico como sagrado es un clásico de dos bestias, de H. Lawrence y Henry Miller. Por favor, qué bestia, Dios mío, Lorenz, por favor, qué bueno que lo trajiste. Hace una especie de reivindicación de la pornografía. Pero sí, bueno, Pasolini, ahora que vos, te veo a vos, que veo Pasolini y todo. Hay algo. Lo obsceno tiene siempre la característica de ser un montaje, ¿no? Y la pornografía tiene montaje, ¿no? En el sentido que las pornografías de muy mala calidad es una risa porque no sé, te puede empezar a excitar, pues si te excita un ratito, y después empezás a ver el corto y pego, hay unas repeticiones a veces mal pegadas, ¿no? De la misma escena. Pero bueno, se vuelve gracioso por eso, porque está ese montaje. El obsceno requiere de montaje, ¿no? Por ejemplo, el famoso cuadro de Courbet, El origen de la vida, los autores del libro, D.H. Lawrence, que tiene un poema extraordinario que se llama Higos, te lo recomiendo. Y este chico que sabía algo de erótica se llamaba Henry Miller. Y por ejemplo, el cuadro de Courbet, que ustedes conocerán, que es el cuadro de una mujer abierta de piernas, mostrando toda la vagina y demás, que se llama El origen de la vida, lo tenía Lacan, lo había adquirido Lacan. Y Lacan había puesto, le había hecho hacer a un pintor una tela, con una especie de artefacto, una tela desmontable, una tela con otro cuadro, de las dimensiones del cuadro de Courbet. Entonces, él, no sé, para sosiego personal o con amigos, pedirse un rato y que se mostrar,
lo destapaba. O sea, ese juego de fordar, de destape y tapar, eso es una cosa necesaria de lo obsceno. En el caso de lo desagradable, tiene más que ver con lo real, ¿no? En el sentido que si yo voy caminando por un bosque y me tropiezo con un cadáver en descomposición, eso es un efecto real, no es obsceno eso. Eso me va a llenar, me va a llevar puesto, porque es lo fétido, lo amorfo, lo que pierde esa dimensión. Entonces, ¿verdad? Lo obsceno mantiene, digamos así, lo obsceno mantiene las formas, ¿no? Y me puedo agregar una cuestión Sí, en relación con lo que plantea usted en relación con esto, que lo obsceno mantiene la forma. Lo pensaba un poco en relación a lo que usted estaba hablando acerca de Merleau-Ponty, en el lugar de la interpelación. O sea, lo obsceno lo mantiene a uno en la escena. sí. Digo, en relación con lo último que usted plantea, ¿no? No, esta pregunta me surgió un poco en relación a una lectura que hace un tiempo atrás estuve haciendo de Kate Millett, y que Sí. justamente Kate Millett es una feminista que critica mucho a Henry Miller. Y bueno, ¿Quién no lo critica al pobre Henry, ¿no? claro, lo que me parece que ella, digamos, su Hoy crítica, sería un cancelado, Henry, ¿no? ¿cómo? Hoy sería un cancelado, Henry, pobre. Claro, totalmente. Es más, creo que Kate Millett, prácticamente plantea esto, ¿no? Pero creo que estas críticas, por ejemplo, feministas de algún tipo, Debe hacer identidad de percepción el apellido, ¿no? sí. No, el tema, yo voy a lo que usted plantea, le falta a Kate Millett tal vez esta posibilidad de identificar esto último que usted planteaba, ¿no? Es decir, la cuestión de que la novela es la construcción de una escena. Claro, hay un fuera Esa, de escena y en la escena. Está muy bien lo que usted dice. Hay algo que está fuera de la escena y obsceno quiere justamente Henry Miller dice, es más difícil definir lo obsceno que a Dios. Es muy difícil, incluso bueno, etimológicamente difícil la convención, como lo definimos, es un fuera de escena. Pero exacto. ese fuera de escena no es un fuera de escena sin la escena. Eso es lo que me parece que es, a mí algo que me hizo reflexionar mucho, un librito que se llama Lo obsceno, de una mujer, Meyer. Y me parece que sí, que ahí me hizo hacer una diferencia entre lo que es lo obsceno y lo real. Como usted dice, la mirada del otro me pone en escena. Pero bueno, eso puede desatarme una ansiedad paranoide también, la puesta en escena. Pero sí, yo creo que hay que diferenciar lo obsceno de real, ¿no? Lo real como sí, algo extravagante, ¿no? Eso. Toda la relación que hace Freud de la cosa, de las DIN, el tratamiento que hace Lacan de eso, es muy interesante, porque todos los fenómenos clínicos, como la despersonalización, la extrañeza, todo eso se refiere más a fenómenos del campo de la cosa, ¿no? Evidentemente. No tiene que ver con... Bueno, gracias, muchas gracias, muy No, gracias a interesante. usted por la intervención, ¿no? Muchas gracias. Carlos, acá hay Sí, otra pregunta de sí. Sebi Sosa que dice, ¿por qué dice que las mujeres serían mejores psicoanalistas que los hombres? Eso lo dice Lacan, y yo tengo una opinión sobre eso, que es que Lacan dice en algún lugar es que cuando desarrolla toda la cuestión de los discursos, del discurso del analista y la posición de objeto del analista, porque el analista tiene varias cuestiones, ¿no? Tiene que ver con la posición del analista, es
digamos, una cosa es lo que hace a la formación del analista, la posición. En psicoanálisis no hay conceptos fundamentales, pero eso no quiere decir que cada analista se tenga que hacer un concepto de los fundamentos, ¿no? O sea, yo no puedo abordar la clínica sin un concepto de la angustia, sin un concepto de la pulsión, del inconsciente, de la repetición, ¿no? Entonces, eso hace a la formación del analista y hace a la posición del analista. Pero en ese sentido, como la realidad psíquica no tiene ningún impacto en la realidad social, el analista también se tiene que formar en relación a los discursos que atañen a la realidad social, ¿no? Digo, hay discursos fundamentales como el marxismo, para algunos, que son fundamentales para poder tener una posición respecto a eso. Otra cuestión es la cuestión del semblante, ¿no? El semblante del analista no es algo que el analista fabrique, como se decía en una época, hacerle semblante de padre, hacerle semblante de histérico, qué sé yo. Eso es una recurrencia al yo del analista, más voluntarioso sería, ¿no? El semblante está en relación fundamentalmente a algo que Lacan habla como el objeto A. Entonces, en Ancón, Lacan dice, nosotros no somos el objeto A, ¿no? Sino que vamos a ese lugar por dejarnos tomar en el discurso analizado. Y la verdad que las mujeres, por suerte para ellas, tienen más capacidad, digamos, de dejarse tomar en el discurso de... me preguntó Schubert la cita, fue la página de la cita. No llega. Bueno, entonces, en ese sentido, las mujeres cuando lo son, ¿no? No cuando hacen el hombre, ¿no? En el sentido de hacer de hombre o dedicarse a agarrar a alguno por ahí, volver un hombre. Cuando son mujeres, tienen una relación más fácil con el conjunto abierto, ¿no? Con no fálico sería de la cosa, ¿no? En ese sentido también Lacan dice en Leturdí, llamemos heterosexual a lo que gusta de las mujeres, ¿no? Sea macho o hembra, ¿no? O sea que ese gustar de las mujeres parece que es lo que determina lo heterosexual, pero no lo heterosexual en el sentido de la heterosexualidad patriarcal dominante, no, sino lo hetero en relación a la diferencia. Entonces las mujeres, cuando lo son, resultan más dóciles que nosotros, que somos una suerte de paranoicos recuperados, siempre totalmente tomados por ansiedades paranoides homosexuales, por el padre sobre todo. Y bueno, esa es mi interpretación de por qué Lacan dice eso, que las mujeres son mejores, pero las mujeres son menos violentas también, ¿no? En fin. Más o menos está ahí. Digo. Yo soy una gran mujer, quiero aclarar. Ojo, no se vaya a creer. Las apariencias engañan, ¿no? Carlos, Hola, Noemí. ¿cómo estás? Me pareció, la verdad, que un hallazgo esto que planteas con la represión orgánica en la bipedestación, el hacer de un intermitente un continuo, ¿no? Y la pregunta es, porque vos añadías que
evidentemente al mismo tiempo quedan a la vista los genitales, ¿no? Claro. Sí, Y sí. como venías planteando esta cuestión freudiana de que se preguntaba Freud por qué los genitales no son considerados bellos, se me ocurría pensar si vos apuntabas, o se me ocurría a mí, que este pasaje de la intermitencia a lo continuo introducía una visión distinta de los genitales, que podían ser hasta considerados bellos, o si había algo en eso, ¿no? Sí, absolutamente, porque no, lo que resulta es el velo, porque a partir de esto, lo que empieza a jugar es la función del falo, como máscara, por el menofí. Entonces los genitales atraen, ¿no? En relación a ese ser tapados, pero, digamos, una vez que son vistos, sería, ¿no? Claro, O sea, claro. que lo que no resultan bellos porque está prohibido que nos resulten bellos, sería algo así, para mí la conclusión que hace Freud, desmontando todo este tema, y quizás no lo dije en el desarrollo, pero es porque no nos resultan bellos porque está condenado que resulten Claro. bellos. Viste, una de las traducciones, por ahí está Guadalupe hoy nos puede ayudar, pero una de las resonancias de represión es juicio condenatorio, ¿no? Eso quiere decir. Claro. Es algo de la condena, y bueno, algo se arma ahí en relación entre la ley y la transgresión, porque antes de la represión orgánica, ¿qué ley hay y qué transgresión? No hay nada. No, me parece que esa operación de Freud, viste que hace años que venimos dando vueltas sobre eso, y bueno, uno la toma y la deja caer porque le parece que es entre delirante, biologista, y no, tiene una contundencia operacional, ¿no? Infernal. Sí, sí. Bueno, gracias. No, eso. El pobre de Kant, nadie pregunta nada por Kant, pues quedó perdido el pobre de Kant. No. Hay muchas cosas kantianas en Freud, evidentemente por la época, por la ventana y todo eso, pero uno se topa con estas ideas, se topa con los perecederos y decís, che, ¿no? Mucho, ¿no? Pobre Descano. Bueno, gente, si no hay otra pregunta, no. Descansa, anda a descansar. Estuviste genial. Los aposentos. Bueno, muchas gracias. Sí. Nah. Yo sé que vos no querés, No, querés no. transmitir en público. Un lujo total. Muy bueno, excelente. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Gracias, Alberto. Nos vemos. Sí, buenísima la clase, gracias. Gracias, Sol. Gracias, Sol. Gracias, Charlie, te queremos. Gracias. Adiós, buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Oh, mira. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Carlos. Besos. Gracias. Ay, papito.